Buenos días, América Latina. Los saluda el Teniente Coronel del Ejército del Perú, Richard Villanueva Puelo. Buenas tardes, Europa, España y Portugal. Acompaña en esta transmisión la Mayor Ejército del Perú, Liz Ruiz Guevara. Como han podido ver, hemos iniciado la jornada de hoy con la presentación de un video que conmemora los 24 años de la operación militar Chavín de Huántar, operación que fue ejecutada por los comandos de las fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas del Perú, que rescataron a los 72 peruanos que se mantuvieron cautivos en la embajada o en la residencia de la embajada de Japón por parte del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, conocido por sus siglas MRTA. Dicha operación militar significó la derrota de ese grupo terrorista y también es considerada como una de las operaciones militares de rescate de rehenes más exitosas del mundo. Honor y gloria a los comandos Chavín de Huántar. A nombre del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado del Perú y el Centro Superior de Estudios de Defensa de España, les damos la más cordial bienvenida al 6º día del 7º seminario online Debate sobre Soft Power, Fake News y Sharp Power y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Saludamos a la comunidad académica, integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, que nos acompañan en esta 6ª sesión con su asistencia y participación. Como ya es de costumbre, la conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Para las preguntas, no se olviden enviarlas a través del link que se ha remitido en el chat del Zoom. Asimismo, la ronda de preguntas se realizará en los siguientes 45 minutos y las preguntas serán respondidas de acuerdo a su orden de prioridad y de llegada. Muy bien, vamos a comenzar esta 6ª conferencia que pertenece al 2º bloque titulado Países al Día, una visión nacional. Iniciaremos diciendo que con la llegada de las nuevas tecnologías, cada vez es más importante para las empresas y para muchos profesionales tener una buena reputación digital, también conocida como reputación online, que es definida como la fama o prestigio de una persona o empresa que tiene en el mundo digital. Dado que cuando la gente desconoce a una persona o marca, lo primero que hace es buscar en Internet, permitiendo establecer límites y conocer el entorno en el que se desenvuelve. Asimismo, de acuerdo a sus necesidades, implementará estrategias que le permitan prepararse para afrontar momentos de crisis. Al igual que un protocolo de emergencias, nos permite saber qué debemos hacer cuando se presenta una situación de peligro, como un sismo o un incendio. El protocolo de crisis nos debe permitir tomar decisiones para responder oportunamente a una situación que ponga en peligro la reputación digital de nuestra entidad o directivo. Saber identificar cada una y definir cuándo debemos reaccionar es algo que no se puede dejar al azar. Hay que planear y medir nuestras reacciones todo el tiempo. Sobre este tema versará la 6ª conferencia titulada Reputación Digital y Protocolos de Crisis, a cargo del señor coronel aviador de Uruguay, Julio César Bardesio Baquino. Invitamos al señor doctor Santiago Núñez Castro, coordinador nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, Uruguay, a dar la presentación correspondiente. Hola, buenas tardes Europa, buenos días América Latina. En nombre del director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, general Magíster Eber Figoli, extendemos un cordial saludo.
Es un placer para el CALEN participar en este 7º seminario virtual con una exposición. El tema elegido, como ya se mencionó, es la reputación digital y los protocolos de crisis como antídoto a la desinformación. Toma como base lo trabajado en sesiones anteriores en relación a noticias falsas y su afectación a la seguridad y defensa. El disertante seleccionado para esta ocasión es el coronel aviador licenciado Julio Bardesio, quien cuenta con una extensa formación vinculada a su trayectoria profesional en el ámbito nacional y en el extranjero. Actualmente es maestrando en Estrategia Nacional y se desempeña funcionalmente como director de seguridad de vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya y concurrentemente en la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado en la órbita de la Presidencia de la República. Esperemos que la presentación sea de su agrado y sigamos construyendo juntos este camino de conocimiento que nos hermana en las ideas. Muchas gracias. Coronel, sumo su presentación. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, es un honor, un alto honor, participar personalmente en este ciclo de conferencias brindado por la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Y mi honor, lo hago extenso, es decir, realizo un honor para el país, para el CALEN y obviamente en lo personal. Ustedes han hablado algo o han presentado muy bien la conferencia, y yo quería hablar un poco de mi experiencia previa, del background, porque nosotros somos todos nuevos en esto de la era digital y estamos siempre sintiendo que estamos entrando en un mundo nuevo. Y sin embargo, se entiende en muchos aspectos que es una nueva dimensión de lo ya conocido. Puntualmente, hablando de mi experiencia previa, yo me he especializado como piloto de combate, pero además he trabajado mucho en investigación de accidentes y me he formado tanto en Uruguay como en Argentina y posteriormente en la Universidad de Cranfield en Inglaterra como investigador de accidentes. Y entonces he trabajado mucho tiempo en lo que son los protocolos de crisis y atender situaciones de crisis como son los accidentes de aviación, que tienen en general una consecuencia masiva en la opinión pública porque tiene un impacto que es sobremedido incluso con otras actividades. Volviendo al tema, la reputación digital, ya hablaron, es un valor importantísimo. Vamos a ver algunos detalles que son importantes. Y los protocolos de crisis como antídoto a la desinformación. Ese es el espíritu de esta presentación, que me gustaría que tuviera sus comentarios de sus posiciones, pero asumiendo de que en este caso que ya está presente la enfermedad, que está presente el síntoma, que la desinformación es parte del contexto donde nos vamos a mover, por lo que es muy esperable que solamente podamos actuar en eso, ¿no? Buscando hacer que las cosas no sean peor. Simplemente eso. Bien. Un temario de presentación que vamos a plantear un punto de partida. Puntualmente la desinformación, un tema que venimos conversando en las charlas anteriores. La reputación digital. Los criterios que entendemos para definir crisis. Las crisis endógenas y exógenas. Y finalmente los protocolos de respuestas como final. Este mundo de lo digital, de las fake news, es un mundo bastante complejo y luce desde como sucio, entreverado, complejo, con muchos actores que operan del anonimato sin ideas claras. Y nosotros estamos parados de un lugar siempre de las organizaciones. Organizaciones que tienen que necesariamente trabajar dentro de la ley, están previstas así, nos enseñaron así estamos educados. Y además de trabajar dentro de la ley, siempre adoptamos las buenas prácticas internacionales en un montón de cosas, porque procuramos hacer sociedades mejores, más felices y con mayores recursos hacia el futuro. Ese es el objetivo de la mayoría de nuestras organizaciones. Además, nosotros estamos respondiendo a un legado
histórico, de honor, de sacrificio, de servicio, que poco tiene que ver con el lenguaje agresivo que a veces vemos en Twitter, en Facebook o en Instagram. Es decir, tenemos esas dos dimensiones. Tenemos un legado histórico y un presente que nos mueve a que tenemos que estar nuestras organizaciones representadas en esa realidad, y como lo hemos visto ayer, más del 80% de los comentarios políticos se terminan definiendo en una red social, y nosotros tenemos que jugar un partido ahí. Entonces nosotros no tenemos otra responsabilidad que tratar de olvidarnos o tratar de desaparecer todos los fake y trabajar sobre hechos constatables, y nosotros no podemos dejar al libre albedrío un tema tan importante como la imagen, la reputación de nuestra organización. Porque en definitiva y con esta charla lo que buscamos es operacionalizar un tema que es estratégico. La imagen de la organización es estratégica, y entendemos como definición de estrategia o estratégico de algo que abarca toda la organización y por mucho tiempo. Es decir, que las consecuencias de algunos hechos son se mantienen en el tiempo y van a afectar por muchísimos años. Bueno, entrando ahora sí sobre el tema puntualmente, una simple definición de patología o trastorno de la desinformación, y partimos de la base de que hay un mensaje falso, o con información errónea, o con conexiones erróneas, o con un contenido inexacto, que se le suma una intención de daño, de mala información, de filtraciones, etc. Y eso es lo que se produce o da como resultado la desinformación. Ese es el punto de partida y la definición que tomamos para encarar este tema, para darle un contexto, un marco teórico. El fenómeno de desinformación lo entendemos como que tiene tres claves fundamentales. Uno es el contexto, el otro la veracidad y por último la intención. El entorno digital, y vamos a hablar siempre del entorno digital cuando estemos hablando del microuniverso al que hacemos referencia, es un entorno donde el contexto es efímero, donde el contexto muchas veces se pierde y el comentario tiene el contenido que tiene y es atemporal. Tanto es así que muchas veces se buscan con motores de búsqueda información que se produjo en un tiempo X y se reproduce hoy de nuevo, se retuitea de nuevo como si fuera algo fresco, y sin embargo probablemente uno haya hecho un comentario o expresado una opinión en un contexto totalmente distinto. Así que el contexto es sumamente difícil de definir, siempre. Por otro lado, la veracidad. La veracidad o la verdad es una respuesta sumamente filosófica. Podemos caer en qué es la verdad, o qué podemos tomar como verdad, o qué dato es verdad. Y es una lucha que es constante en la realidad política de todos nuestros países. Por tanto, es una definición muy difícil de concentrar. Y por tercer lado está la intención. Los actores que participan en las redes sociales muchas veces tienen un espíritu muy, muy complejo, y lo que buscan es sembrar el caos por sí, y no un objetivo claro, tangible, un resultado que A más B sea C. Entonces ese objetivo ulterior no está claro ni presente. Hay actores que son trolls, son bots, es decir, ni siquiera tienen un desempeño humano claro. Entonces la intención es esa. Entonces está claro que está sembrado un universo de incertidumbre, con un contexto difícil de medir, con verdades que son más difíciles de clarificar, y con una intencionalidad que tenemos que entender que busca restar, no sumar. No necesariamente van a estar alcanzando su resultado, o buscando su resultado, sino simplemente que nuestra reputación sea dañada, dañar nuestra imagen, generar caos, y ver cómo nosotros podemos responder en ese caos cuando se presenta. Hablando de la reputación en sí, la definición que obtenemos de la Real Academia de la Lengua Española es que es una opinión o consideración que se tiene de una persona, empresa o institución. Pero esa definición se extiende cuando hablamos de otros tipos de actividades, y ya sabemos que
los que toman parte por nosotros, nuestros inversionistas, los que tienen intención o un interés en nosotros, también forman esa reputación en tanto y cuanto si nosotros damos o no cumplimiento a los compromisos y la satisfacción de sus expectativas. Que en el caso de las organizaciones de seguridad y de defensa está claro que lo que debemos generar es confianza. Eso es así. Entonces la reputación nosotros tenemos que tener como un valor agregado a nuestra organización y a nuestras personas que permite que seamos una inversión rentable para la sociedad, para el poder político, porque en realidad depende siempre de los recursos que tengamos asignados, que van a ser materiales, van a ser económicos y obviamente humanos. Y todos, en todo tiempo nosotros como organización tenemos que lucir y representar y permanecer como una inversión rentable, porque eso es lo que es la confianza. Nosotros tenemos que ser organizaciones que nuestra población esté orgullosa de ellas y que seamos respetables, que seamos un punto cardinal y referente en el tema nuestro, ¿no? Que es seguridad y defensa, para toda la sociedad. Y eso es importante y, y en estos momentos de incertidumbre la confianza es algo que fácilmente se puede dinamitar. Bien, hablando sobre reputación y redes, hay un caso que es icónico y por eso lo traemos acá, pero todos ustedes conocerán a diario casos que tienen características similares, que explican con 1000 ejemplos lo que es el hostigamiento y el linchamiento en las redes sociales. En este caso es el caso de la situación que vivió Justin Sacco, que era una relacionista pública de una empresa importante llamada Interactive Corporation en Estados Unidos, que en el 2013 tuvo la idea de generar este tweet. Ella no tenía demasiados seguidores en Twitter, menos de 200. Hizo un chiste, una humorada, para los que no, pero calculo que es bastante fácil de leer, pero dice: voy a África, espero no contraer SIDA, estoy bromeando, soy blanca. Ese chiste racista lo hizo minutos antes de abordar un vuelo de 11 horas sin conexión de Wi-Fi entre Nueva York y Ciudad del Cabo. Solamente teniendo 200 seguidores y por ayuda de algunos aceleradores de información, terminó este Twitter siendo tendencia, y cuando ella aterrizó se dio cuenta que se había armado toda una super ola de hostigamiento y linchamiento que obviamente terminó con el despido y prácticamente la ruina de su vida. Este hecho fue tan icónico que incluso recibió un Twitter del expresidente Trump, alimentando la hoguera. Terminó incluso con una película que se utiliza como el hashtag que marcó esta situación, ¿no? Que es Has Justin Landed Yet, que hablaba de todo lo que pasaba mientras que ella estaba volando. Este caso es masivo y muestra cómo impacta a una persona que tenía relativamente pocos seguidores, menos de 200, que sí trabajaba para empresas que trataban de ser cool, que trataban de mantener la relación entre personas, pero que no tenía mayores consecuencias, y que llegó a un nivel global el linchamiento de una persona. Y la lección aprendida más importante de todo esto es ver el impacto que tienen nuestras propias acciones, y después una cosa que es que la mayoría de las crisis que nosotros vamos a estar gestionando, y las más graves, tienen un origen endógeno, tienen un origen en una cosa que hacemos uno. Entonces, el meme pensar antes de tuitear, para evitar que cometamos un error grave o una estupidez, es un tema bastante fácil que lleva a la autocensura o sobre el control de nuestras redes para evitar estos errores. Pero lo que tenemos que saber es que nuestras organizaciones están formadas por miles de personas, que todas están conectadas a redes, que todas tienen un comportamiento en redes, que pueden cometer inevitablemente algún tipo de error y generar una crisis dentro de la organización, que en el caso nuestro de seguridad es súper importante. Esto es para que se vea lo que son las consecuencias de las redes puntualmente. Hablando de reputación, Warren Buffett es un empresario exitoso, director ejecutivo de Berkshire
Hathaway en Estados Unidos, y él labró esta frase que habla de que tardas 20 años en construir una reputación y 5 minutos en arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera muy diferente, hablando de ser cauto y generar confianza, puntualmente en el mundo de los negocios y en la inversión. Y esta frase de Warren Buffett, que ya tiene unos cuantos años, la podemos actualizar que ni siquiera es 5 minutos, es simplemente un tweet desafortunado y podemos arruinar la reputación de una persona, de una organización, de un fondo de inversión o lo que sea. Pero la reputación, la fragilidad de reputación no es un fenómeno nuevo y está muy natural en la naturaleza humana. Nosotros tenemos que hacemos cosas, expresamos cosas y dejamos huellas por todas partes. Esta imagen, que es de las Cuevas de las Manos, que está en Santa Cruz, Argentina, tiene más de 9.000 años. Y en realidad el arte rupestre anda en torno entre los 40.000 años hacia acá. Y nos dice muchas cosas de estos habitantes, de cómo se organizaban el espacio, la cantidad de personas que vivían ahí. Es decir, nosotros vamos dejando un montón de información que son parte de nuestro protocolo. Eso sucedió desde 40.000 años hasta, por 35.000 años, hasta la aparición de la escritura. Esa fue la información que teníamos los humanos, cómo se generaba nuestro protocolo. Y a partir de la escritura, a medida que fue evolucionando, evidentemente se fue complejizando y nosotros no solamente sabíamos algunos datos informales, como pueden ser el tamaño de las manos, dimensiones, cantidad de gente que vivían, algunas curiosidades que ellos tenían, sino que además empezamos a ver cómo pensaban, y eso sucedió con la escritura. Hasta que apareció la fotografía, y con la aparición de la fotografía alcanzamos una nueva dimensión de la reputación, o cómo va quedando la reputación documentada, pues ahora no solamente sabíamos qué hacían, cómo pensaban, sino cómo lucían. Y esto pasa con nuestros abuelos, ¿no? Nosotros obtenemos fotos y vemos qué hábitos tenían, si estaban felices, si no estaban tristes en una fotografía de este tipo. Y tanto se transformó la fotografía en parte de cómo considerábamos la reputación, que es considerada como evidencia por la mayoría de las cortes del mundo. Es decir, y cada tanto vemos que, o analizamos una fotografía que puede que ya tenga más de 100 años, y podemos ver, por ejemplo, en este caso, una casa, que si es juzgado con los valores de la sociedad moderna, evidentemente va a tener esta imagen, va a representar una cosa que no representaba cuando evidentemente esa fotografía fue tomada. Bien, pero llegamos a la área digital. En la área digital se mezcla todo lo que representa esta infografía. Redes, conexiones, sistemas operativos, es decir, los algoritmos están todo el tiempo absorbiendo información que nosotros les estamos proporcionando a través de interconexiones, captura de imágenes, captura de datos, información que nosotros cedemos de manera voluntaria, porque así, para poder acceder a otras aplicaciones, todo lo que lleva a un nivel de interconexión que es masivo. ¿Cómo podemos evitar entrar en esta red? Es muy difícil. Tenemos que tomar una actitud extremista para salir de todo esto. Y a su vez de que es difícil que esto suceda, hay que entender que de acá para adelante es casi imposible que se suceda. Y todas las personas que forman nuestra organización, todas tienen una huella digital que es masiva. Y toda esa suma de comportamientos pueden estar minando la reputación de nuestra organización mañana. Es decir, y no hay protección, no hay firewall, no hay antivirus, no hay un sistema que nos pueda proteger de todo este tipo de nuestra reputación. No hay forma. Por lo tanto, es dramático. Y tan dramático es que incluso antes de nacer, como vemos esta foto de esta ecografía, ya hay información digitalizada sobre las personas que aún no están por nacer y que probablemente esté volcada a la nube. Entonces nosotros no podemos pensar en un universo hacia adelante que escape de esto. Entonces, ya la opción de sobrecontrol o la autocensura no es válida para el manejo de la reputación de los individuos y de las organizaciones. Traemos esta infografía para demostrar, les voy a pedir que observen atentamente y van a ver que hay una serie de edificios de distintos tamaños
y todos proyectan una sombra diferente, como que no hay una relación directa de la posición del Sol. Y eso es más o menos lo que pasa en las redes o en el mundo digital. No todos vamos a proyectar la misma sombra, no todos vamos a tener la misma consecuencia de nuestros actos, y por lo tanto es muy difícil de proyectar, es decir, de forma sencilla, cuál va a ser el impacto de una crisis específica si afecta a tal o cual actor. Por lo tanto, para poder trabajar esto y tener una idea clara de cuál es nuestra sombra digital, porque no es lo mismo lo que le puede pasar a un fondo de inversión, o a un gerente de un fondo de inversión, que de repente a un capitán de una fuerza, o de repente a un maestro, va a tener distintas consecuencias, pero se observa que hay que entender que no todos tenemos la dimensión. Por lo tanto, es importante, es un trabajo estratégico, que todos hagamos un análisis de nuestro entorno digital y ver cuáles son esas cosas positivas y negativas que afectan a nuestro entorno digital para poder tener una medición clara de cuál es nuestro universo. Le puede pasar lo de la señorita Sacco, que solamente tenía 200 seguidores y que eventualmente su acto causó mucha sombra e impactó en muchos lugares. Pero es un trabajo que nosotros, como profesionales de la seguridad y defensa, tenemos que saber cuál es nuestro entorno digital y cuál es la fauna que vive ahí y cuáles son las consecuencias y las dimensiones que afectan o no a nuestro entorno digital. ¿Por qué? Porque la crisis va a suceder. Es decir, la crisis es parte de nuestra actividad. Y yo los pongo, o hablo de mi experiencia, que tiene que ver con accidentes de aviación. Y la accidentalidad en la aviación es un evento que es raro, que afortunadamente no es muy frecuente, que eso explica que la aviación sea el medio de transporte más seguro del mundo en la actualidad, pero sin embargo, cuando hay un accidente, aparece un breaking news y dice información, como en este caso, 168 personas a bordo, todos muertos. Es decir, el impacto que causa un fenómeno que no es común, que es poco frecuente, es masivo y impacta a toda la aviación y obviamente impactará a tu empresa o impactará a tu organización si es la que está involucrada. Y las crisis son así, van a aparecer. Entonces no podemos tener otra actitud que no sea la gestión del riesgo atendiendo a las crisis. Nosotros tenemos un entorno conocido, sabemos que las crisis van a suceder, no nos queda otra que gestionar el riesgo y tratar de mitigar los daños que pueda causar la exposición de nuestra organización y de nuestras personas a esto. Bien, yendo un poco a las redes y para hacer un análisis de nuestro entorno digital, les quiero explicar más o menos lo que considera. Nosotros tenemos seguidores o actores que hay un porcentaje que son activos, otros que son esporádicos y otros son observadores. Básicamente el 1% es de activos y el 90% de observadores y un 9% que se mueve ahí. Si hay un evento que tiene un alcance en nuestro entorno digital que alcanza el 1%, podemos decir que es un alcance orgánico, ¿no? Y nada más. Si va del 2 al 20% de la actividad de nuestra red, es una amplificación promovida, y más del 20% ya se considera que es viral. Eso dentro de nuestro entorno digital específico. Que a su vez, como cada organización maneja muchísimas redes, hay que entender que no todas las redes van a estar observando el mismo tipo de mensaje, ¿no? No es lo mismo WhatsApp, que en general moviliza mensajes de texto e imágenes, que Instagram o que Facebook o otras redes que manejan otro tipo de información, o puede ser Twitter, que solamente maneja texto y se concentra básicamente en noticias. Entonces, cada entorno digital hay que analizarlo dentro de su universo específico para tener claro qué es qué. Porque lo que estamos acá tratando de definir es qué es crisis y qué es incidente, y separar un poco las aguas para poder atacar el tema. Bien.
Estos son 4 criterios para definir crisis. Uno va por la amplificación. Ya vimos, si alcanza más del 20% de nuestra comunidad, entendemos que el fenómeno ya es viral. El segundo criterio es el sentimiento. El sentimiento, ustedes ya saben que en el mundo digital esto se mueve por corazoncitos y deditos para arriba, o deditos para abajo, o caritas de enojado, todos con simbolitos. Pero sí, ese sentimiento se da por el balance entre lo negativo y lo positivo. La actividad de los influenciadores o los influencers, que son muy importantes en este universo y no podemos negar que están ahí. Y por último, el acceso a los medios tradicionales. Si la negatividad se convierte en noticia para los medios tradicionales, en nuestras sociedades hoy en día todavía tiene un impacto masivo. Es decir, llegar a los medios nacionales e internacionales, como la radio y la televisión, tienen un impacto masivo. O las páginas de noticias que son importantes. Así que estos 4 criterios, les voy a pedir que los reserven ahí, son un llamado de atención y los vamos a utilizar para seguir conversando sobre crisis. Bien, como organización, cuando nos enfrentamos a una crisis, lo primero que hay que tener claro es que necesitamos personas que estén preparadas a comunicarse de forma asertiva, y la forma asertiva es una mezcla entre lo agresivo y lo pasivo. Las redes tienden a ser agresivas en sus mensajes, y la pasividad tiende a ser una debilidad porque deja más lugar a lo agresivo. Entonces, cualquier comunicación o cualquier comunicador que nosotros estemos empleando, o vector de comunicación, tiene que ser asertivo. Encontrar el balance exacto entre las dos cosas. Porque no podemos dejar espacios vacíos para que los mensajes negativos se acumulen, ni tampoco podemos ser nosotros agresivos y entrar a aumentar un conflicto, y de repente, como todos ustedes han visto y conocen situaciones y casos, un repost, una respuesta a un mensaje que de repente no había alcanzado esos niveles de viralidad, se transforma en viral a raíz de nuestra respuesta. Entonces hay que ser bien claros en eso. Y la asertividad es una serie de características que tienen que estar definidas y trabajadas antes de tratar de ensayar cualquier tipo de respuesta. La asertividad implica que no hay que decir que sí a todo, que hay que expresarse en forma fluida, que hay que breverizar el problema, que hay que ser sinceros, es decir, hablar con transparencia, manifestar en caso de una expresión no adecuada la inconformidad, que sea respetuosa, cuidar la forma y los fondos de los diálogos, comentar todo de manera constructiva, comunicar emociones, es importante, y generar, hacer toda esta comunicación con empatía, ¿no? Teniendo claro que tenemos que estar en los pies del otro. Y una cosa importante que ustedes ya lo han visto, en este universo, las audiencias no buscan información, buscan cosas que hagan que sus opiniones tengan más respaldo. Entonces, es difícil que nosotros tratemos de imponer una idea. Entonces, una sobrereacción nuestra no va a ser bien vista. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las victorias pírricas. Muchas veces pasa que ante una información falsa, las organizaciones responden muy agresivamente, y esa respuesta agresiva, porque tienen toda la razón, porque en realidad es un bolo que no tiene ningún contenido, porque no aporta nada a la discusión, es simplemente algo que no tiene conexión con la realidad. Entonces, muchas veces las organizaciones se ven tentadas a salir, a empeñar muchos de sus recursos en obtener una victoria. Y esa victoria puede ser insignificante porque podemos estar perdiendo nuestra propia reputación, o empeñando nuestra propia reputación y nuestros recursos en una victoria que no va a traer mayores beneficios, y que probablemente sí dinamite nuestros equipos de trabajo, nuestra reputación, nuestro proceso de toma de decisiones, a nuestros gerentes, a nuestros directores ejecutivos o a nuestros generales,
Y mañana va a haber otra, porque las crisis nosotros no las podemos prever. Sabemos que son constantes, que van a venir una tras de otra, pero no sabemos ni cuán frecuentes van a ser, ni cuán agudas van a ser. Entonces, a veces sobreempeñar recursos para resolver problemas que no son de gran importancia es dilapidar nuestro futuro. Bien, volviendo a la crisis. La crisis, la definición de la ISO 22301 dice que es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y que requiere medidas urgentes. Es decir, la necesidad de reconocimiento de que hay una situación que requiere una medida urgente, lo tenemos todo bastante presente. Y ahí separamos las crisis por su origen, ¿no? Endógenas y exógenas. Las crisis endógenas, yo acá, es una fotito que desde la empresa de servicios fúnebres que estaba gestionando el sepelio de Maradona, donde un funcionario decidió sacarse una foto para el recuerdo, se hizo viral, y bueno, generó una crisis masiva en esa empresa. Y eso arranca así. En general, la mayoría de nuestras crisis de las organizaciones arrancan por errores básicos de personas que involuntariamente cometen un error y empeñan a toda la organización. Porque mentira que para en el individuo, sigue para toda la organización. Y va a depender del nivel o de la importancia de la organización. Evidentemente una empresa de servicios fúnebres no es tan importante, pero en el contexto hace que esto sea una noticia mundial, imparable. Y por otro lado tenemos las crisis exógenas, donde la principal causa es externa, donde en general es común a todos. Puede ser un huracán, puede ser el COVID, puede ser una tormenta de nieve o eventos que son fuera de la organización. Entonces, ahí las organizaciones tienen otra forma de reaccionar. ¿Por qué? En general hay más actores reaccionando, hay un comportamiento que se acepta como que es el bueno, entonces uno tiene un tiempo para procesar. Y obviamente no está empeñando individuos, no hay personas que están afectando su reputación de forma directa. Entonces hay otro margen y hay otro espacio. Por lo tanto, vamos a hablar, si bien de las dos, pero me quiero enfocar en las crisis endógenas y que se entienda que lo expuestos que estamos, y es un trabajo bastante difícil de consolidar y que nunca vamos a estar preparados. Entonces la única forma de hacerlo es trabajando con anterioridad. Bien, las 5 R's de la gestión de crisis: reducción, respuesta, reacción, recuperación, replanteo. Esa es la mecánica. Va de desarrollar estrategias a neutralizar y eventualmente aprender, entendiendo de que todo este mundo requiere un proceso de aprendizaje constante, que todo este mundo necesariamente es dinámico, lo que funcionó hoy no va a funcionar mañana, y así sucesivamente. Por lo tanto, nos va a llevar tiempo avanzar hacia adelante. Bien, primera cosa, acción inmediata. En una crisis, los primeros 90 minutos son críticos para cualquier reacción. Pero lo que tenemos que saber es que no tenemos que responder en el minuto 1. Tenemos un tiempo. Y la comunicación que nosotros sacamos lo que te busca es acusar recibo para bajar la ansiedad de las redes y ganar tiempo. Si no tenemos todos los datos, trabajaremos en la respuesta y mostrar empatía. Acá hay un ejemplo de un accidente de Lufthansa que implicaba el vuelo 41-2525 y que dice, más o menos, aún no sabemos lo que ha pasado con el vuelo. Nuestra mayor simpatía o empatía va hacia las familias, amigos y los pasajeros y la tripulación que están empeñados en ese vuelo. Segundo es un análisis reputacional. Le dije, nosotros hicimos un análisis de nuestras redes, sabemos cuál es nuestro entorno digital y vamos a clasificar el esfuerzo con que vamos a responder. Dependiendo de los criterios de crisis que establecimos, que eran 4, de acuerdo a cómo se empleen, vamos a responder y vamos a medir si el impacto es alto, el impacto es medio o el impacto bajo. Y eso va a implicar
el nivel de recursos que van a ser empeñados para solucionar el problema. Evidentemente una crisis puede variar, iniciar con impacto alto y después por desinterés caer a medio, o al revés, iniciar con impacto bajo y después por interés de las redes ir a un impacto alto. Pero esto ya nos regula qué tipo de esfuerzo vamos a empeñar una vez que estemos en combate. Tenemos que tener armado previamente un comité de crisis. Los comités de comunicación necesariamente involucran un grupo de autoridades que se reúne para resolver un asunto de importancia inmediata. Lo que hace es establecer un marco de contención, define protocolos, cumple procesos y soluciones rápidas y eficaces. ¿Quiénes tienen que participar? Y lo ideal es que participen en la primera línea de dirección. Por lo tanto, nosotros no podemos estar molestando todo el tiempo a nuestros ejecutivos creativos, a nuestros ejecutivos responsables o a nuestros generales en problemas básicos. Solamente actuamos el comité de crisis cuando llegamos a un nivel de impacto alto. Necesariamente necesitamos personal de comunicación, de administración, de área legal, y la unidad técnica a la que tiene que responder. ¿Para qué? Porque lo que tratamos de desarrollar son acciones de comunicación, definición de la vocería y tomar las decisiones que sean urgentes. Urgentes dentro de los tiempos que estamos planteando. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo ideal es tener unidad en la dirección. Y en casos de urgencia, si nosotros tenemos protocolos preestablecidos, de acuerdo a nuestro entorno digital, mensajes claros, pues en caso de la accidentalidad podemos tener mensajes preestablecidos de lo que vamos a decir en los momentos de incertidumbre, usar esos modelos como respuesta básica, y obviamente las decisiones colegiales. En general, en las organizaciones como la nuestra de defensa, es bastante fácil obtener eso, porque siempre hay un Estado Mayor que se reúne, que tiene la respuesta, y en general, después que se toma la decisión, la disciplina es algo fácil de obtener, pero es importante que sea una respuesta única y que se sostenga en el tiempo. El paso 4, dar la explicación o la disculpa del caso, sin demasiados detalles, porque generalmente no tenemos. Tenemos que tratar de evitar el escarnio público, si todas las referencias que no se hagan a personas, evitar nombrar a los individuos y evitar también caer en una actitud defensiva. Por lo tanto, las respuestas adecuadas van por el entorno de pedir disculpas, entender las consecuencias del exabrupto o del fenómeno y establecer una investigación, establecer una línea de acción que sea neutra y que a todos le dé garantías, que es lo que buscamos. Luego tenemos estas cosas solucionadas, hacemos un replanteo de los contenidos, es momento de evaluar el mix de canales y contenidos que estamos utilizando y revisar si resulta o no el silencio estratégico, que es una herramienta fundamental el silencio, pero hay ciertas situaciones que no se mencionan y que a veces podemos tener una actitud positiva y tratar de generar un entorno digital favorable previo a la crisis. Por ejemplo, hablando de seguridad de vuelo, hablando de los accidentes, todos los mensajes que sean positivos, que ayuden a construir una imagen, una reputación de que la organización tiene un empeñado, un compromiso elevado con la seguridad y la sobrevida de las personas de cualquier incidente, eso es bueno. Todo lo que lleve al opacismo o al oscurantismo hay que evitarlo. Entonces, a veces conviene tener una actitud positiva y establecer un mensaje, asociar ideas buenas a nuestra organización, a nuestros individuos, de forma de tener ya un camino adelantado. Bueno, si caímos en una crisis hay que buscar corazoncitos y likes, como le decía. La forma es tratar de promover las cosas positivas y si es posible, es importante dar visibilidad a los contenidos de alto valor y sobre todo apoyarnos en personas que hablen bien de nosotros, que es el séptimo paso, que es los influencers son valiosos y no hay nada mejor en la vida que alguien hable bien de nosotros. Entonces, eso tenemos que apoyarnos en eso y conseguir las adhesiones que nos permitan reconstruir. Y por último, monitorear. El social listening es una
una función importantísima dentro de las organizaciones que generalmente no lo tenemos presente. Debemos saber cuál es nuestro entorno digital específicamente, quién nos sigue, quién no nos sigue, cuáles son las dudas que se generan, qué tipo de respuestas que hay, qué tipo de actores hay, cuáles son los trolls, cuáles son los bots a los que estamos expuestos, dónde repercuten, porque eso nos da una dimensión apropiada del nivel de consecuencias que va a traer aparejado nuestra crisis. Bien. Hablando de crisis, no hay ningún secreto para salir limpio de una crisis. Lo que tenemos que tratar es que no se haga peor en general. Es decir, eso nuestros ejecutivos responsables tienen que entenderlo, de que cuando entramos en un camino de estos, en una situación como esta, sea por una crisis endógena, sea por una crisis exógena, la reputación de la persona, o la reputación de la organización, o la confiabilidad en la organización se va a ver afectada. Por lo tanto, se necesitan hacer cosas. No podemos esperar que esto se nivele solo. Por lo tanto, hay que entender ese concepto. Con respecto a los protocolos exógenos, lo primero y lo más importante es el análisis del entorno. Yo le voy a hacer la Fuerza Aérea, bueno, Uruguay es un país pequeño, por lo tanto la Fuerza Aérea es una organización pequeña, pero si ustedes ven acá, hay un segmento de la red que tiene más contacto, que es Facebook, y ustedes ven que en un periodo bastante importante de años acumula hasta 12 millones de interacciones. Entonces, a veces no tenemos una adecuada dimensión de cuáles son los potenciales puntos de palanca donde se pueden apoyar alguna crisis que está afectando un entorno digital a lo que nos exponemos por pertenecer a una red y que inevitablemente lo tenemos que hacer. Entonces, hay que entender que estos son nuestro entorno. Después hay que hacer un análisis más profundo de qué tipo de actores están presentes, pero eso es fundamental. Tenemos que analizar el entorno. Actuar. Esto fue un vuelo que surgió el año pasado con el tema del coronavirus, donde decía que la Fuerza Aérea iba a rociar desinfectante en las calles y le pedía a las personas que desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana no salieran a la calle porque los helicópteros iban a estar rociando desinfectante para eliminar el coronavirus. Esta red, este mensaje, que imagino que habrá sucedido en varios países del Cono Sur por lo menos, se hizo viral. Se hizo viral, que llegó a los medios de comunicación masivos, a los noticieros de las 7 de la tarde. Y fue a través de WhatsApp. Entonces, es un bolo claramente, pero impacta. Entonces requiere actuar. Estamos hablando del contexto del coronavirus, tenemos que hacer. En este caso, alertar de que es un bolo, y muchas veces es mejor usar canales como decía, canales que sean verificables y que sean confiables. En este caso se usó una red de noticias con una buena reputación para explicar de que eso no iba a suceder así. Después la mitigación, es decir, ya sabemos que la imagen de nuestra organización estuvo empeñada en un bolo, entonces vamos a salir con noticias que sean reales. Es decir, en el contexto del coronavirus, en la crisis exógena que estamos hablando, la Fuerza Aérea está empeñándose, pero haciendo lo que está haciendo, ¿no? Trasladando en este caso respiradores, y no otra cosa. Entonces, vamos tratando de recuperar nuestra propia imagen y sacarla de aquel bolo que estuvo rodando las redes y que se hizo viral. Que nosotros nunca vamos a alcanzar la viralidad con una respuesta de esta, obviamente, pero tenemos que hacer algo. Nuevamente, el social listening, escuchar lo que está pasando. Cuando hay una crisis planteada, en general se imponen algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Que la sociedad entiende que está bien que no haya movilidad, está bien que no haya colegios, está bien que haya colegios. Es muy difícil de medir qué está bien y qué está mal en estos contextos de crisis. Entonces hay que escuchar y entender qué está bien y qué está mal para nuestra organización, para nuestra sociedad o para nuestro entorno digital. Y bueno, a plantear nuestra respuesta ajustada a valores y principios, pero teniendo en cuenta cuál va a ser nuestro público y lo que quiere escuchar. Y eventualmente, como todo esto ocurre en un universo, un microuniverso muy particular, que son las redes sociales, cada red social tiene unos mecanismos para autocontrolarse. Y la denuncia, o decir, cuando encontramos una información que es falsa, ustedes han visto que se ha mejorado mucho en este aspecto.
Por lo tanto, la denuncia es importante, siempre con argumentos, siempre con la verdad que nosotros podemos manejar dentro de lo que es el contexto, pero hay que entender que no va a ser la justicia la que va a responder rápidamente a estos problemas, y probablemente la mejor respuesta, la más efectiva, se obtenga dentro de la propia red social. Y ahí hay que considerar que esto no es el mundo real, que esto es un mundo digital, que tiene reglas que son puntuales y que son aplicables simplemente a una red social específicamente. Y para finalizar, hay que generar doctrina. Y para generar doctrina necesitamos tener un manual que incluya la información que nosotros necesitamos tener ahí. Porque la doctrina es la única base de decir, generar conocimiento en esta área, es la única parte que va a poder solucionar problemas complejos. Los problemas complejos en general se solucionan en parte por arte y en parte por ciencia. Lo que tiene que hacer ciencia, el trabajo previo, el trabajo de inteligencia lo tenemos que hacer antes. Y bueno, el arte va a depender mucho del conocimiento, del manejo que tengamos de nuestras redes, de la posibilidad que podamos comunicar nuestras ideas para sostener a nuestras organizaciones el protocolo de nuestras organizaciones y nuestros directivos responsables. Pero tengan claro que todos nosotros ya tenemos un protocolo, tenemos una reputación digital, que en esa reputación digital podemos haber tomado decisiones que desconocíamos, una foto con amigos o un mensaje inapropiado, que una vez que los individuos acceden a cargos importantes, su reputación puede ser revisada por estos actores, y eso va a afectar de alguna forma, o puede afectar la reputación del individuo, de la organización, y eventualmente la seguridad, la estabilidad y la confianza en términos de seguridad y defensa. Tratamos de ser lo más breve posible, es un tema bastante complejo, y quedo abierto a sus preguntas, y desde ya agradecidos, preguntas y comentarios, ¿no? Porque todos tenemos bastante experiencia similares en el área. Muchas gracias. Gracias a usted, mi coronel Bardesio, por su impecable presentación. Bueno, vayamos a las preguntas. Mi coronel Bardesio, por favor, si fuera tan amable, dejar de compartir pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta llega desde Ecuador, formulada por el señor mayor Jaime Mayorga. Dice: la reputación digital hoy en día configura escenarios de confianza para las organizaciones y marcas. En ese sentido, y conforme a su experiencia, me gustaría saber cuáles son los factores de éxito para crear una reputación digital sólida para las organizaciones de seguridad del Estado, especialmente durante los escenarios de crisis, y qué se debería hacer para fortalecer la reputación en tiempos de crisis. Bien, muchas gracias por la pregunta. Puntualmente sobre los factores de éxito de cualquier política, va a tener dos actores, ¿no? Actores, compromisos internos y externos. Pero desde el punto de vista de la organización, es una de las cosas que tenemos que decir. Obviamente la educación es fundamental, educar a las personas en este ambiente digital, saber cómo pueden proteger su información, sus datos personales. Eso es fundamental, tener conductas, educar a las personas y saber que si son servidores públicos, si están en una organización, tienen que tener un comportamiento en redes específico y acorde a su desempeño. Y desde el punto de vista de la organización, yo creo que lo mejor es tener transparencia. La transparencia, como la confianza, no se obtiene en el momento de agudo, en el momento del dolor. Es una cosa que se trabaja con antelación.
Entonces, en general, nosotros no podemos mostrar transparencia una vez que somos acusados de falta de transparencia. La transparencia se siembra con tiempo, y eso implica mayor comunicación con los actores reales. Y sin duda, los influencers son fundamentales. Influencers acordes a nuestra organización. Por ejemplo, lo que nosotros estamos trabajando acá, desde la academia, y generando confianza en contenidos y en conceptos, es una forma de generar ese valor agregado y saber cómo piensan y entender cómo piensa el resto de la sociedad sobre un tema. Entonces, una vez que nosotros estamos en crisis, lo podemos apelar simplemente a la reputación. Es decir, por ejemplo, yo pongo el caso de los accidentes. Los accidentes tienen las investigaciones de accidentes tienen, en general, buena reputación porque se mejora en la seguridad operacional hacia el futuro. Pero sin embargo, de repente dicen, bueno, estos se investigan a ellos mismos. En el caso de los accidentes militares, las comisiones investigadoras de accidentes son militares, entonces van a tapar algo y no van a decir lo que pasó, y entonces le van a echar la culpa al piloto. Y hay todo un montón de cosas que están en el ideario colectivo y la gente ya está presente eso. Entonces, para evitar eso, tenemos que trabajar con tiempo antes, educar a las personas, de repente construir una página web que traiga investigaciones anteriores, que muestre errores, que muestre lecciones aprendidas, que muestre cómo la organización va evolucionando hacia tal o cual valor, y eso es fundamental. Y la otra cosa es que las respuestas tienen que estar variadas, en momentos de crisis las respuestas tienen que estar paradas sobre valores de la organización. Y esos valores no se pueden imprimir el día que arrancó la crisis. Hay valores que están en la organización y que tienen que estar bien firmes. Y la respuesta tiene que ser ajustada a valores, porque después en la crisis no sabemos exactamente cuál va a ser o para dónde va a rebotar, o qué parte de nuestra, qué es lo que la demanda de la sociedad. Entonces, tener valores claros y poder usarlos como punto cardinal es una buena cosa. Yo qué sé, en el caso nuestro, la salvaguarda de la vida humana es un valor, la transparencia es un valor. Entonces, cualquier decisión que tome la preservación de datos personales, es decir, proteger a los individuos, es un valor. Las instituciones, o la institucionalidad democrática, es un valor. El respeto a las leyes es un valor. Esas cosas tienen que estar bien claras, y los tomadores de decisiones tienen que ajustarse a ello y tomar acciones dentro de ese marco. Es el único que nos corresponde. No sé si estará respondida la pregunta. Muchas gracias, mi coronel. Ahora desde Brasil nos escribe el coronel Ricardo Freire, quien primeramente le da un grato saludo por su ponencia y asimismo expresa: las redes sociales utilizan hoy herramientas algorítmicas en sus sistemas. Esa característica de las redes informáticas hace que las informaciones sean dirigidas a grupos homogéneos de actores, y así crea la ampliación de las noticias, que pueden ser verdaderas o no. Así, las verdades o mentiras agradan a las personas y ellas las propagan a todos sus contactos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bien, sí, los algoritmos son un actor, una dimensión muy novedosa para la mayoría de nosotros, que tenemos unos cuantos añitos ya. Pero hay que y están ahí, van a trabajar y son rudos, y cada vez y tienen un comportamiento específico que ni siquiera es humano. Es decir, muchas veces los algoritmos recuerdan cosas y acciones de las organizaciones y los individuos que ni siquiera nosotros vamos a recordar, porque no lo tenemos presente. Son tercos, son matemáticos, tienen un diseño digital que no es humano. Y si se suma a esto la inteligencia artificial, probablemente estemos expuestos a más desviaciones que nosotros no podemos medir. Pero desde el punto de vista de las organizaciones, y lo que la organización tiene que entender, es que el social listening, es decir, escuchar las redes sociales, vigilar cómo rebotan las noticias, dónde están los generadores, los aceleradores de noticias,
dentro de nuestro entorno digital es fundamental. Es un trabajo de inteligencia previo que requiere de mucha dedicación, porque si nosotros en general, las organizaciones no tienen una elevada exposición mediática en las redes sociales constante, pero uno ve actores como políticos, influencers, organizaciones sociales que están constantemente, entonces, produciendo información y produciendo contenido. Entonces, observar cómo responde eso, cómo responde un contenido dentro de nuestro entorno digital, es un trabajo previo, que requiere inteligencia, que requiere análisis, porque aparte va a variar, porque los algoritmos van a variar, y no es lo mismo cómo va a explotar en Twitter un contenido que cómo va a explotar en Instagram, por ejemplo. Y Twitter, que es la que generalmente nos preocupa a todos, porque es la que tiene más, la más violenta, donde el hostigamiento genera un nivel más fuerte, y incluso rebotes, y la prensa y los medios que tienden a amplificarse, se nutren de ellos, requieren eso, requieren vigilancia, requieren conocer. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que producir conocimiento, tenemos que saber, entender que un contenido que nosotros estamos promoviendo hoy acá, probablemente la mayoría se reproduzca en Uruguay, en mi caso, algo en Argentina, en Estados Unidos y en España. Entonces, la mayoría de nuestra vigilancia va hacia ahí, y nuestros contenidos van a ser valorados o van a ser prejuzgados con los valores morales y sociales de ese lugar. Entonces, hay que entender nuestro entorno digital, es importantísimo. Es una nueva frontera que la tenemos que entender, y para entender tenemos que acumular información, y para eso la inteligencia es fundamental, obviamente, porque las consecuencias son permanentes y perduran. Entonces, nosotros no podemos citar un contenido que va necesariamente a replicarse en otro lugar, y me van a decir, no, eso que dijo Bardesio no es cierto, porque tal cosa, y eventualmente voy a perder mi reputación. Y como organización nosotros no podemos permitir eso. Si nosotros decimos una cosa, donde se replique, tiene que ser cierta, o tiene que tener un alto o elevado grado de veracidad. Espero que haya respondido. Perfecto, mi coronel. Gracias. La tercera pregunta viene desde México. Ha sido planteada por el señor Héctor Jiménez Báez. Parece muy interesante. Dice, en la experiencia de Uruguay, ¿existe algún evento en el que fueron aplicados los protocolos de crisis en contra de la desinformación para contrarrestar los efectos negativos a la seguridad nacional del propio país? Bueno, muchas gracias, Héctor. La seguridad nacional es un concepto bastante amplio, y la seguridad nacional tiene que ver mucho con la confianza y la imagen país, y más en esta situación de crisis que estamos viendo, y que hay como una competencia de reputación entre países. Constantemente están comparando, Uruguay se desempeña mejor que A, Uruguay se desempeña peor que B, Uruguay toma medidas y B no las toma, Uruguay no toma medidas y B las toma. Es decir, constantemente hay una competencia en ese sentido. Por lo tanto, hay una estrategia, que va por el lado de la transparencia, por el lado de la libertad como valor, ¿no? El respeto de la norma y el respeto de la institucionalidad. Y constantemente se está trabajando en esa área. Obviamente que depende de los actores y de las situaciones, pero la recomendación que nosotros le hacemos a los tomadores de decisiones es justamente que desarrollen un manual de protocolos y respondan a la crisis. Por eso digo, el tema de seguridad, y yo no voy a traer un ejemplo puntual, pero porque sería complicado, pero sí hay muchas situaciones donde la imagen país, y más en medio de negociaciones sumamente complejas,
informes que muchas veces no son lo bueno que deseamos, muertes por enfermedad, etcétera, etcétera, crisis económica, es decir, que generan un impacto. Entonces, necesariamente la recomendación es que haya un manual de protocolo de crisis, que haya una estrategia y que haya una respuesta que sea acorde. Para las organizaciones militares o de seguridad, yo creo que es más necesario todavía, porque nuestros mandos están todo el tiempo tomando decisiones y en este mismo contexto, en el contexto de crisis, y por lo tanto no podemos empeñar a nuestros generales en responder lo que sucede en las redes sociales cuando hay un bolo, por ejemplo. Tenemos que tener ya medidas que sean funcionales y que se trabaje bien. Entonces, la recomendación sería esa. Y creo que eso es la respuesta que se ha dado en general. Muchas gracias, Héctor. Bien, mi coronel, permítame destacar la presencia virtual de más de 632 asistentes a este 7º seminario online. Mi coronel Bardesio, esta pregunta viene desde Ecuador, la formula el mayor Eduardo Borja Salazar, quien primeramente le da un grato saludo a usted como expositor desde Ecuador y para el subcontinente. Y nos dice lo siguiente: el tridente de la comunicación organizacional, identidad, imagen y reputación en la comunicación tradicional se la puede medir mediante encuestas. Sin embargo, al hablar de este mismo tridente aplicado a la comunicación digital, esta cambia totalmente. Pues la manera de medir la reputación digital de una organización se hace a través de una auditoría SEO. Y formula la siguiente pregunta: en base a su experiencia en el tema, ¿nos podría indicar qué otras herramientas o técnicas se aplican en su país para medir la reputación digital? Bueno, muchas gracias al mayor Eduardo Borja por la pregunta. Bien, muchísimas. Con respecto a las herramientas, hay muchísimas. La mayoría son pagas. Hay varias que son gratis. Yo supongo que casi todos conocerán Twitter Analytics, que ya genera un montón de información, pero hay muchas herramientas que están. No era el objeto de esta charla, pero hay muchas herramientas y dan un montón de información que da obviamente la cantidad de contactos, la actividad, dónde están ubicados esas direcciones IP, con quién conectan. Entonces, creo que en esa área específica es mucho mejor que la encuesta, porque a cualquier input que nosotros le hagamos, le podemos medir la totalidad de los contactos. Es decir, podemos medir todo. Capaz que habría que explicar la herramienta, por ejemplo, la de Twitter Analytics, que es la más fácil, la que es gratis. Uno ve la frecuencia con que tuitea, de dónde tuitea, qué dispositivo, a quién llega, a qué alcanza, los likes, los comentarios positivos, los comentarios negativos, los retweets, toda esa información aparece ahí y es una información que es masiva, es decir, en realidad es masiva. Y hay otros motores de búsqueda y herramientas que dan más información. Por lo tanto, estimados, hay muchísimos. Nosotros usamos algunas de Google, que son gratis, algunas de Twitter, y trabajamos con todas que son gratis y abiertas. Trabajamos con esas herramientas y nos permiten un social listening bastante adecuado al desempeño de nuestras redes. Yo creo que de aquí en más ustedes van a familiarizarse cada vez más con ese tipo de herramientas y la infografía que presenta, porque es muy, muy particular y requiere interpretar bien qué información es útil y no, y sobre todo comparar actores y comparar el peso específico que tiene un actor de un país o de un entorno digital, que son bien diferentes. No es lo mismo que tuitee un influencer
que tuitee una organización. Muchas veces el golpe, el peso del golpe que tiene esos actores es muy superior al peso del boxeador. Entonces, es una imagen que a mí me queda clara, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso. Pero hay muchísima información para obtener ahí. Hay seminarios, hay cursos de eso. Y nosotros, como militares, es un área que tenemos que entender. Y en el tema de seguridad y defensa es un área que tenemos que entender porque es un universo y una frontera que tenemos que vigilar. Y conocerla, por lo menos conocerla y entender a dónde van a pegar, dónde van a ser replicadas nuestras expresiones y nuestras acciones. Y hacia dónde hay que mitigar también, ¿no? Porque sabiendo el impacto se puede desarrollar mejores estrategias de comunicación y de mitigación. Espero haber respondido. Eso sería otra charla de herramientas de herramientas de vigilancia, pero sería más específica y más larga, creo. Gracias, mi coronel. La siguiente pregunta es formulada por un compatriota suyo, el señor coronel magíster Luis Suárez Recaldi. La existencia o aparición de las deepfakes, traducidas al español como mentiras profundas, se caracterizan por adoptar mensajes de vídeo en formato audiovisual con una estética hiperrealista. Es decir, tratan de imitar la realidad de una manera tan exacta que es casi imposible descubrir qué parte está falseada debido al uso de la inteligencia artificial. Así, ¿cuáles serían las medidas o las estrategias a ser adoptadas por una determinada organización o institución para mitigar o contrarrestar estas probables desinformaciones en el espacio del Internet? En primer lugar, muchas gracias a mi coronel por la pregunta. Los que no hayan visto aún una deepfake de esta, les recomiendo que lo miren. Hay algunos videos en YouTube. Y es impresionante. Uno ve a líderes como Obama o Trump es decir, actores importantes a nivel político internacional expresando cosas con un realismo impresionante. La verdad es muy difícil de distinguir la realidad de lo que están produciendo. Es increíble. Lo más increíble en general es que son mensajes muy anarquistas en general lo que producen, entonces ahí como que uno no entiende, como que hay algo que está mal, pero es muy difícil. Yo no creo que haya hoy por hoy un nivel de consecuencias elevado del uso de esa herramienta. Puede haber para alguna operación específica de desinformación, pero aún se requiere una tecnología y un soporte bastante importante como para generar este tipo de contenido. No es un contenido que se genere con facilidad hasta ahora, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, hay muchos países, muchas organizaciones que están prendiendo alertas, muy preocupados por lo que puede llegar a pasar con esta herramienta de desarrollo. Y es una cosa que creo que los estados van a tener que eventualmente considerar para los temas de seguridad específicamente. Creo que hay, a nivel de Naciones Unidas, porque el año pasado participamos, algunas comisiones que están generando unos ámbitos de discusión, generando doctrinas sobre el tema, porque hay que generar una masa crítica para entender cómo vamos a atacar este problema hacia el futuro, pero como humanidad. Esta herramienta, más temprano que tarde, la vamos a estar viendo y creo que hoy por hoy lo que tenemos que hacer justamente es dialogar con actores válidos en el área y desarrollar alguna serie de línea base para poder atacar este problema. De todas formas, el protocolo que vimos
el que recomendamos, va por el lado de evitar las crisis endógenas, particularmente, que son las que más fácil dañan y las más probables, por un tema de densidad. En cualquier gestión de riesgo, ustedes saben que por un lado se considera cuán eventual puede pasar una cosa y cuán grave puede suceder. Y considerando que todas las organizaciones tienen miles de personas que las forman y que todas están expuestas a tener un protocolo digital que sea atacado, y que esas personas pueden llegar a cargos importantes o cumplir tareas de importancia puntuales, y que ser víctimas de un chantaje o de un hostigamiento o de un linchamiento que afecte su proceso de toma de decisiones, creo que es bueno enfocarse a ese problema. Con respecto a las deepfakes, sin duda que como humanidad tenemos que sentarnos a conversar, hablar de la inteligencia artificial, hablar de la inteligencia artificial dentro de nuestros sistemas de armas, como adquisición de blanco, como empleo de armamento. Es decir, hay un montón de discusiones filosóficas sobre la tecnología y la defensa que nos las debemos. Y sé que están muchas en curso, pero como comunidad académica nos las debemos. Y creo que hay que profundizar, porque el futuro es mañana. Es así. Espero haber respondido, mi coronel. Muy bien, mi coronel. Ahora desde Colombia nos escribe Jaime Mancilla Barrero, quien primeramente le felicita por tan interesante exposición y formula la siguiente pregunta. ¿Cómo mantener el control del manejo de crisis teniendo en cuenta que los stakeholders o grupos de interés van a querer tomar parte de acuerdo a sus intereses? Bien, muchas gracias, Jaime, y en tu persona quiero agradecer a todos los que me han felicitado por la charla. Es un honor, la verdad, y es un desafío personal. Bien, en cualquier situación de crisis hay otros actores y todos van a tomar partida. Hay una actitud que uno tiene que tomar como organización cuando estamos en una crisis, que hay que saber que hay que alimentar a la bestia, como se dice en inglés, feed the beast. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando estamos en una crisis vamos a estar expuestos, va a haber actores que van a tomar su partida y van a venir a devorar la carroña que podamos dejarle. Eso es la imagen bastante clara. Y creo que en ese contexto nosotros tenemos que tratar de elegir los contenidos o los tiempos con que vamos a alimentar. Entonces, creo que la actitud correcta es, parados en los principios de transparencia, de protección de los individuos, evitar el linchamiento de los individuos, ir dándole a la bestia el alimento que necesita. Y hay una cosa con las crisis que no repite, por eso digo que es arte y ciencia, la respuesta de la crisis, porque a veces pasa que mañana ocurre un evento de tal magnitud que nos eclipsa totalmente nuestra crisis y ya nos permite un alivio en el trabajo. Entonces, las estrategias nunca tienen que ser binarias y siempre hay que dejar espacio para poder dosificar la respuesta. Y como le decía, primero que nada, contener el daño, ¿no? Que es fundamental, obviamente, hacer una reducción de ese daño, planificar esa respuesta que sea lo más apropiada posible, reaccionar, recuperarse y finalmente aprender. Una y mil veces aprender. Y es parte del juego. Y como le dije, no hay una forma de hacerlo bien, probablemente haya muchas de hacerlo peor. Y creo que ese es el mensaje que ustedes tienen que transmitir a los tomadores de decisiones mañana, de que cuando estamos en una crisis va a haber pérdidas, va a haber gente que se va beneficiada, y bueno, la recuperación es hacia el infinito, hacia el tiempo que viene adelante. Somos organizaciones, todas nosotros, que tienen muchísima tradición y van a continuar hacia el futuro, pero necesitamos sí o sí pensar que no va a haber una victoria que sea 100%, que siempre vamos a estar dañados y que la recuperación es hacia el infinito.
Espero haber respondido, Jaime. Claro que sí, mi coronel. Bueno, nuevamente queremos agradecer a los 680 participantes que nos han acompañado en la jornada de hoy. Aquellas preguntas que no hayan podido ser respondidas en la sala Zoom serán enviadas a usted, mi coronel, para que pueda responderlas, por favor, y luego se las enviaremos a sus respectivos correos electrónicos. Esta sería la última pregunta, o es la última pregunta, lamentablemente, y viene desde Chile. El señor Raúl Plasencia pregunta: ¿está en desarrollo en Uruguay un marco legislativo que sancione el tipo de comunicaciones falsas, como por ejemplo la falsa fumigación aérea? No soy legislador, pero no, y sí ha habido algunos cambios en el Código Penal que atiende sobre todo algunos comportamientos como el linchamiento o el hostigamiento en las redes sociales. Pero básicamente se ha optado por ir de la línea de la interpretación o ayudar a la interpretación de los jueces y los fiscales de códigos, digamos, de delitos que ya estaban en el Código Penal uruguayo. Y con respecto a la fake news específicamente, no creo que haya que haya un futuro claro hacia ese lado desde el punto de vista legislativo. Mi opinión personal es que sería muy... La opinión de Bardesio, Julio Bardesio. Yo creo que está en juego también la libertad de expresión, está en juego las libertades individuales. Las redes sociales tienen reglas que son discutibles o no, pero cuando uno ingresa decide aceptarlas. Entonces, yo veo muy difícil que los legisladores vayan contra la libertad de prensa, vayan contra la libertad de expresión de forma directa, promoviendo una ley. O sea, me imagino que sería bastante complejo de hacerla y configurarla. Cuando hay figuras del delito, que no soy especialista, que se configuran cuando uno hace un hostigamiento, un linchamiento, o hay una intencionalidad clara y un dolo, y hay hay otra cosa. Me parece que no sé cómo sucede en el resto de los países, pero no creo que sea ese el camino. Pero me imagino que si mañana sucediera, se generaría un ámbito de discusión nacional y abierto para poder tomar una medida importante. Yo creo que están sucediendo cosas con las redes sociales a nivel mundial. Todos vimos lo que pasó en Australia, por ejemplo, y que genera una jurisprudencia o una especie de antecedente a nivel mundial sobre la información y bueno, cómo se financian las noticias, etcétera, etcétera. No sé si ese será el camino, pero creo que es un tema bien de actualidad y que requiere de que nuestros legisladores al más alto nivel de todo el continente y de Europa vayan entrando en esa área. Personalmente me gusta ir por la libertad, pero bueno, eso es un tema personal, no por ahí. Bien, mi coronel. De esta manera concluimos la jornada de hoy. Agradecemos al señor coronel aviador de Uruguay, licenciado Julio César Bardesio Baquino. Muchas gracias, mi coronel. Y los invitamos el próximo martes 27 de abril a la misma hora a acompañarnos a la 7ª fecha del 7º seminario online denominado Debate sobre el Soft Power, Poder Blando, Fake News, Desinformación, y el Sharp Power, Poder Inteligente, y su nivel de influencia en la seguridad nacional. Así es, las sesiones comenzarán
a las 9 horas Perú, 14 horas GMT, 16 horas España. La próxima semana se van a desarrollar conferencias muy importantes de interés de la realidad sudamericana. La 7ª conferencia tratará del tema soft power y su nivel de influencia en la seguridad nacional de México, que estará a cargo del Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAP México. Así es que nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenos días, América Latina. Buenas tardes, Europa, España y Portugal. Permiso. Buen fin de semana.